Aquí en la jornada Campo de San Luis, que estamos muy contentos con la afluencia, ¿no? Más de 500 personas. De alguna manera es ese, ¿no? Se habla mucho a nivel mediático o en la agenda de los medios de prensa, cuando aparece el dato de consumo de 50 kilos por habitante por año, muchas veces con señales de alarma, ¿no es cierto? Y cuando vos lo analizás o lo contextualizás, decís, hay una caída del consumo de alrededor de 13% con respecto al año pasado, sí, hoy hablas de 50 kilos por habitante por año, pero cuando lo analizás a nivel internacional, vos decís, bueno, seguimos siendo los más carnívoros vacunos del mundo, junto con Uruguay, no hay otro país que nos supere. Y además vos decís, en Argentina se comen otras carnes, se comen pollo, cerdo, y si sumás todo el consumo de proteínas cárnicas, vos tenés entre un 117, 115 kilos en total, y ahí las estadísticas son contundentes. Es el mismo nivel de consumo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o Australia, países altamente desarrollados y con un nivel de ingreso económico per cápita sustancialmente distinto, ¿no es cierto? Entonces vos decís, bueno, hay que valorar esos 50 kilos por habitante por año, y vos seguís siempre recurriendo al mismo dato. De cada 10 kilos que produce Argentina en todo su territorio de carne vacuna, 8 de cada 10 se siguen consumiendo en el mercado interno. Esto creo que la sociedad no sé si lo tiene bien en cuenta, pero bueno, nosotros cada vez que tenemos oportunidad de explicarlo desde el IPCBA lo hacemos, ¿no es cierto? En este escenario inflacionario que viene piloteando toda nuestra sociedad, ¿cuáles han sido los cambios en los hábitos de compra y hábitos de consumo? Y el consumidor argentino ha ido modificando, por ejemplo, sus hábitos de compra y se ha ido buscando cada vez más mejores precios, ¿no? Eso ha hecho cambiar. Gente que antes te compraba en un supermercado, de repente se pasa a una carnicería más barata o al revés, ¿no? Una carnicería a una carnicería más barata. Pero bueno, esto es muy dinámico y el dato interesante que uno tiene para mostrar desde los precios es que este último año, a diferencia de los 2 o 3 años anteriores, hoy la verdad encontrás la carne más cara en carnicerías que en supermercados. Los 2 o 3 años anteriores era una tendencia al revés, ¿no es cierto?, totalmente inversa. Entonces, lo que nos permite los estudios del IPCBA es ir monitoreando esto muy de cerca y también brindando la información. En la página web del instituto están los precios minoristas que el consumidor puede encontrar en los distintos puntos de venta, ¿no? O sea, inclusive discriminados por cortes. O sea, en este escenario donde al consumidor o al ama de casa le cuesta hacer pie en las referencias de los precios cotidianos, ¿no?, del día a día. Me parece que el IPCBA pone a disposición un listado de precios que le puede llegar a ser de utilidad para que tome más referencia a dónde está parado, ¿no? Y las perspectivas, yo lo mostraba, vos me preguntabas a futuro. Uno recurre al relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina, que es un poco la opinión de expertos, de consultoras, de analistas internacionales inclusive. Y bueno, el escenario es complicado cuando uno lo analiza desde la gradualidad en las perspectivas de mejora, ¿no es cierto? Y lo decimos en días en donde hay movimientos importantes en el valor del dólar. Entonces, cuando vos ves las proyecciones o el análisis prospectivo, ves que las perspectivas de mejora en algunos indicadores de la macroeconomía, la reducción de tasas de interés, qué va a pasar o qué es lo que puede llegar a pasar con el dólar y todo lo que eso implica a nivel inflacionario, y las mismas perspectivas de baja de inflación son verdaderamente muy graduales. O sea, no vamos a salir de nuestro escenario complicado actual de un día para otro. Y si a eso le sumás un periodo electoral en el medio, no podemos decir, digamos, o dejar de decir que el escenario para el consumidor no va a ser fácil a futuro, pero aún así, vuelvo al inicio de la nota, hay que valorizar esos 50 kilos y cuidarlos, ¿no? La generación de los millennials y los centennials, o sea, las generaciones más jóvenes, piensan y se comportan de manera totalmente distinta a los que ya tenemos algunos años encima. Entonces, inclusive hay diferencias importantes entre los millennials y centennials. Por ahí no tanta diferencia de edad, pero sí en comportamiento, en lo que persiguen, en su valoración de los alimentos, en sus hábitos. Entonces, eso te implica en términos de comunicación
Por ejemplo, si vos querés promocionar cortes que tienen difícil salida comercial, pero te enfrentás a generaciones jóvenes, por ahí son más abiertos a probar recetas que de alguna manera tengan esos cortes que a uno le cuesta vender, ya sean en carnicerías o supermercados, que no siempre son iguales. Pero por otro lado te vas a enfrentar a otros desafíos que yo creo que se van a ir incrementando a futuro, ¿no? Cuando vos hablás de bienestar animal, o lo charlábamos hoy con algunos colegas, ¿no? Empieza a aparecer en el horizonte la hamburguesa sintética, y parecería que son temas de ciencia ficción, pero los cambios son muy violentos, ¿no? Y si no empezamos a pensar nosotros desde el IPCBA en estas cuestiones más digamos, de prospectiva, se nos pueden caer los temas encima y es preferible afrontarlos y estar preparados para eso, ¿no?